Bienvenidos al Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Hoy nos toca hablar sobre las empresas estatales y lo que dice el capítulo económico de la Constitución sobre ellas. Veamos qué señala esta en su artículo 60. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Es decir, no es que el Estado pueda abrir una empresa porque quiera, en el sector que quiera, para proveer el servicio que quiera. La Constitución deja claro que para que esto ocurra tienen que cumplirse varios requisitos. Por ejemplo, tiene que haber alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. No cualquier cosa puede ser calificada como tal. Luego, la Constitución dice que el Estado puede realizar actividad empresarial, ojo aquí con el término, subsidiariamente. ¿Qué significa esto? Significa en ausencia de oferta privada. Es decir, el Estado solo puede hacer actividad empresarial si es que no hubiere o no pudiere haber empresas privadas proveyendo ese bien o servicio que se considera de alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Además de todo lo mencionado, se necesita de todas maneras que el Congreso apruebe mediante una ley expresa cualquier iniciativa empresarial que tenga el Estado. De modo que es bien claro que nuestra Constitución ha querido, tanto como fuese posible, desincentivar la actividad empresarial del Estado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hace esto? ¿Acaso no es bueno en general tener empresas estatales? En realidad podríamos citar aquí las cifras que evidencian lo desastrosa que fue la aventura empresarial del Estado peruano en los años 70 y 80 del siglo pasado, los miles de millones de soles que se perdieron en empresas públicas, lo deficientes que eran los servicios que prestaban y lo que tardaba conseguirlos, los problemas de escasez que se generaron al utilizarse políticamente a las empresas estatales como una herramienta para hacer control de precios, los casos de corrupción que se conocieron y se siguen conociendo, etc. Para que se hagan una idea, según el Instituto Peruano de Economía, las pérdidas acumuladas de las empresas estatales fueron equivalentes al 13% del PBI entre 1984 y 1989. Y si nos fijamos en tiempos más recientes, entre el 2012 y el 2021, una sola empresa estatal, Petroperú, perdió 14.000 millones de soles. Entonces, la cantidad de candados que le pone nuestra Constitución de 1993 a la actividad empresarial del Estado se entiende como una reacción al pésimo desempeño que tuvo nuestro Estado cuando quiso ser empresario antes de los años 90. Pero alguien podría decir que lo que ocurrió en el pasado no tendría por qué ocurrir en el futuro, que en otros países existen empresas estatales bien gestionadas, y sí se justifica darles una nueva oportunidad a las empresas estatales nacionales. Si se fijan, no es que tengamos que darles una nueva oportunidad, porque en la práctica ya se la estamos dando. Si bien en los 90 se redujo de manera importante el número de empresas estatales en el país, todavía existen más de 100 que representan el 2.3% del PBI, tienen el 11% de los activos financieros en el sector bancario, atienden al 63% de los usuarios del sistema eléctrico y son responsables del 41% de las conexiones de agua potable. De cara a los ciudadanos, estas empresas están cumpliendo hoy un rol cuyo alcance es significativo, pero no es que lo estén haciendo particularmente bien. Podríamos entrar a discutir aquí caso por caso, porque no es lo mismo el Banco de la Nación que Petroperú o que alguna empresa regional de agua y saneamiento. Pero muchas de estas empresas estatales operan hoy en violación del principio de subsidiariedad que mencionamos al inicio. Por eso tenemos hoy al Banco de la Nación compitiendo con bancos privados en negocios donde sí hay competencia, a Petroperú haciendo lo propio en el mercado de gasolinas, a Electroperú haciéndolo en el mercado de generación eléctrica y así sucesivamente. Vean ustedes, hacer empresa siempre es una actividad de riesgo, uno puede ganar o puede perder. Pero lo que diferencia a las empresas privadas de las empresas estatales es que las primeras arriesgan el capital de sus inversionistas. Si la empresa quiebra, son estos quienes pierden su inversión. Pero ¿qué pasa cuando quiebra o pierde dinero una empresa estatal? ¿De quién es el dinero que ésta pierde? Pues de nosotros, los contribuyentes. Pero a diferencia de los accionistas de una empresa privada, nosotros los ciudadanos no podemos ir donde el directorio o el gerente de una empresa estatal para reclamarle por sus malos manejos. Y hay que considerar además que los estados no suelen dejar que sus empresas estatales quiebren, aunque estén generando pérdidas cuantiosas. Prefieren sacar dinero del tesoro público y con ello rescatarlas.
¿Y cuál es el problema con esto? Pues un Estado que hace tal cosa está dilapidando los recursos de los contribuyentes en un negocio que no es rentable ni sostenible. Y esos recursos que se inyectan a una empresa estatal para cubrir sus pérdidas por una gestión ineficiente son recursos que podrían haberse utilizado alternativamente para atender otras finalidades más urgentes y apremiantes de la ciudadanía en materia de salud, educación, seguridad ciudadana u otros temas. Ahora fíjense, el mal desempeño económico de una empresa estatal podría deberse a un manejo incompetente, pero también a la interferencia del gobierno de turno que busca satisfacer intereses políticos de corto plazo o una combinación de las dos cosas. Un ejemplo de lo primero sería un gobierno que entiende a las empresas estatales como un botín para repartir puestos de trabajo a sus militantes o a sus allegados, por más que no tengan las capacidades requeridas. En estos casos, las empresas estatales se convierten en una suerte de agencia de empleo para quien esté circunstancialmente en el poder. Un ejemplo de lo segundo sería un gobierno que, preocupado por su baja aprobación, decide reducir artificialmente los precios de los bienes o servicios que ofrece una empresa estatal para ganar popularidad de cara a una siguiente elección. Aquí lo que estaría haciendo ese gobierno es comprometer la sostenibilidad de esa empresa tomando decisiones que la van a perjudicar en el mediano plazo. Claro, lo puede hacer sabiendo que luego podrá sacar dinero del tesoro público para cubrir ese déficit o porque ya no va a ser gobierno cuando el problema estalle, en cuyo caso la responsabilidad será de alguien más. Fíjense cómo en cualquiera de estos dos casos las decisiones que se toman en la empresa estatal no están alineadas con los intereses de mediano y largo plazo de quienes supuestamente somos sus dueños, vale decir los ciudadanos de un país. Cuando funcionan como agencias de empleo y se premia la incompetencia, terminan proveyendo bienes o servicios malos y caros. Y cuando por razones políticas se reduce artificialmente el precio de lo que vende una empresa estatal, esta pierde la capacidad de invertir en ampliar su capacidad o su alcance. Y el no hacer estas inversiones tarde o temprano pasa factura. Tener productos artificialmente baratos puede parecer algo bueno hoy, pero puede condenarnos a tener escasez en el futuro, porque una empresa, sea estatal o privada, no puede sostenerse en el tiempo vendiendo por debajo de sus costos. En fin, es fácil para un político decir que si una determinada actividad se considera, entre comillas, estratégica y pasa a manos del Estado, pues a todos nos irá mejor. Espero haberles podido explicar por qué, aunque eso suena muy bien en el papel, tenemos pues muchísima evidencia de que no ocurre en la práctica. Esperamos les haya gustado este episodio del Modelo Económico Explicado, videocast producido por Comité de Lectura, en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Que estén muy bien y hasta pronto.